Hola amigos, el estudio para hoy es el primer libro de Reyes y estaremos obviamente iniciando con el primer capítulo. Como siempre vamos a tener una oración para nosotros iniciar y que este estudio pueda ser una bendición para todos. Buen Dios, rogamos que tú nos puedas ayudar con el estudio, Señor, de Segunda de Reyes, capítulo 1, que de aquí podamos extraer lecciones de vida. Sobre todo, ayúdanos, oh Señor, a evitar la envidia en nuestra vida, porque a veces nos puede llevar a tomar decisiones incorrectas. En Jesús, amén. Según Primera de Reyes, capítulo 1, empieza de una manera peculiar porque nos introduce brevemente las razones por lo cual el centro del capítulo se va a desarrollar. Resulta y pasa que David estaba ya muy anciano, entrado en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba en calor. Entonces los siervos le dijeron: te vamos a traer a una mujer virgen para que te atienda y te cuide. Y dice el texto en el versículo 3 que encontraron una mujer, ¿sí? Y en el versículo 4 que esta mujer cuidaba al rey, pero que él nunca tuvo relaciones, la mujer y el rey nunca tuvieron relaciones. En este marco entonces vemos que David estaba ya bastante viejo, anciano, y que le era difícil gobernar. ¿Por qué esto va a ser importante para el desarrollo del capítulo? Resulta y pasa que cuando los reyes están ancianos, en el reino surge una preocupación, y es quién va a ocupar el lugar del rey. Y esta preocupación es importante. Creo que todos los países, cuando se acercan elecciones de orden municipal o sobre todo presidencial, hay una ansiedad que se genera debido a que todo el mundo sabe que las condiciones de gobierno de un determinado espacio geográfico están atados a la persona que gobierna. Entonces, dependiendo de la persona que va a gobernar, se espera una serie de condiciones de vida, y de acuerdo a esto, pues todos nos vemos afectados o beneficiados si las condiciones de vida mejoran o empeoran. Desde esta óptica, desde esta perspectiva, cuando un rey está anciano, como decía, la ansiedad surge bueno, ¿quién será la persona que va a ocupar el lugar del rey? Y esta ansiedad, como decía, es completamente normal, es completamente natural, debido a que responde a una inquietud natural del ser humano en que la persona que suceda al rey debe generar condiciones de vida similares a la que este rey que ya está anciano generó, siempre y cuando estamos hablando sea un rey bueno. Entonces David es entendido como un rey bueno, como un rey que efectivamente hizo cosas positivas, y por lo tanto la ansiedad está en ojalá la persona que continúe pueda ser tan buena como David para que genere condiciones similares a las de David. Ahora, cuando un rey está viejo, también empiezan a ocurrir cosas, y es que el gobierno al mismo tiempo empieza a perder fortaleza. El gobierno se convierte en algo débil. ¿Por qué? Porque el rey está viejo. Entonces, todavía no puede, reemplazar al rey, porque por ser rey, él solo deja de ser rey una vez muere, ¿no? O más bien de ocupar el oficio, el cargo, una vez muere. Y por esa razón, hasta que el rey no se muera, pues sencillamente está la gente a la expectativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento, mientras el rey no se ha muerto, pero al mismo tiempo no hay un sucesor definido y claro, el trono está disponible para aquel que lo quiera tomar en cierta manera. O sea, este periodo es muy dado a que se generen rebeliones, se generen gobiernos alternativos, etc. Si aquellos familiarizados quizás con los libros de George Martin, especialmente en unos que recientemente se hicieron populares porque sacaron de allí una serie, La Danza de Dragones, pero allí se ilustra particularmente lo que ocurre cuando un rey es viejo, cuando un rey no deja una posición sentada o una posición clara frente a quién es su sucesor. En los libros ocurre que hay un rey que está viejo y tiene nombrado a su hija como sucesora, pero el rey también tiene otros hijos. Y debido a que el rey, debido a la salud del rey que se va degenerando una y otra vez, el asunto de quién va a ocupar el trono queda, digamos, teóricamente queda saldado, pero en la práctica no. ¿Y qué pasa? Como hay una persona que dice, bueno, mi padre me designó a mí como heredera, pero están los otros hijos del rey que dicen, no, yo soy el heredero, esto lo que hace es que se genera una guerra civil,
¿no? En medio de esta narrativa y este mundo imaginado por George Martin. Y entonces esto genera una guerra civil donde digamos, la legítima heredera ahora tiene que enfrentarse en una guerra contra sus hermanos por el trono, porque ambos están luchando por lo mismo. Así que esto que pasa en el mundo imaginario de George Martin, donde la guerra se genera entre la sucesora y sus hermanos, va a ocurrir de igual manera en Primera de Reyes capítulo 1. Porque Adonías, que era hijo de David, y Salomón, que era a quien, de hecho lo vamos a ver más adelante, y Salomón, que era quien David había designado como rey, van a enfrentarse debido a que se genera un problema. En el versículo 6 se nos dice que este Adonías era hijo de David, pues había nacido después de Absalom, y que su padre nunca lo había contrariado, ¿no? Preguntándole por qué has hecho esto, debido a que Adonías se había proclamado rey. O sea, Adonías decidió, dice el versículo 5, proclamarse rey, pues vio que su papá no estaba reinando de a mucho, vio que la salud del viejito ya estaba decayendo, que las cosas no iban a mejorar, y entonces aquí lo que hizo Adonías fue decir: hombre, yo voy a ser el rey, ¿no? Y dice el texto que junto con Adonías estaba Joab, estaba Abiatar, pero ni Sadoc, ni Benaya, ni los demás estaban con Adonías. Adonías hizo un banquete y él invita a sus hermanos, los hijos del rey David, ¿cierto? A los hombres de Judá y también invita a las personas que ya le habían jurado lealtad a un banquete. Pero dice que no invitó ni al profeta Natán ni a los demás. Ahora, Natán se dio cuenta de lo que estaba haciendo Adonías. Pero Natán sabía que David había designado era Salomón como la persona que lo iba a suceder. Y llega Natán y le dice a Betsabé: oye, tú has escuchado que Adonías hizo un banquete y no invitó a Salomón. Te aconsejo que vayas ahorita mismo donde el rey David y le digas que corone a Salomón como rey, porque Adonías en ese banquete será coronado como el rey de Israel. Y entonces, si él es coronado como el rey de Israel, mientras tu hijo esté vivo, será un desafío para Adonías como rey. Y seguramente él vendrá por la vida de Salomón. Entonces Betsabé, como quería proteger la vida de su hijo y además era una de las esposas del rey David, fue donde el rey y le dijo: ¿acaso no me dijiste tú que Salomón, mi hijo, será el que se sentaría en el trono? ¿Por qué se ha hecho rey Adonías? El rey le dice en el versículo 22, y que cuando ella le está contando lo que está ocurriendo con Adonías al rey David, entra Natán y efectivamente, digamos, respalda, ¿no?, la posición de Betsabé y de Salomón como el sucesor. Y dice el texto en el verso 28 que el rey David respondió que bueno, que llamen a Betsabé, y en ese momento David le confirma a Betsabé que Salomón es la persona que va a reinar en su lugar, ¿no? Y dice versículo 32 que David pidió que llamaran a Sadoc, a Natán, a Benaya, y ellos entraron y tomaron a Salomón y lo ungieron como rey, y así efectivamente ocurrió. Y cuando esto ocurre, la gente dice, versículo 39, que el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite y ungió a Salomón, tocaron la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Adonías y todos los que estaban en el banquete con él se dieron cuenta, pues les contaron lo que había ocurrido, que el rey había coronado a Salomón como su sucesor, y por esta razón todos los que estaban en el banquete huyeron, porque en este momento ellos eran culpables de traición, pues Adonías se había proclamado a él mismo como rey, y si el rey, que era David, ya había proclamado a Salomón como el sucesor, cualquiera que no estuviera con Salomón se convierte entonces en un traidor de la corona. Y por esta razón, cuando Adonías sale corriendo, se fue al altar y se agarró de los 4 cuernos del altar. Como vemos en este caso, la inestabilidad del rey hacia el final del periodo de vida que él tiene genera esta crisis de poder que Adonías quiere aprovecharse, pero que le pertenecía legítimamente a Salomón. Este capítulo yo logro rescatar que tiene una lección valiosa, y es que Adonías sabía que Salomón era el rey, o sea, que Salomón debía ser el rey, pero aún así él decidió codiciar lo que no era de él, ¿no? Decidió tener envidia de Salomón y decir: ¿saben qué? Yo debo ser el rey y yo me voy a apropiar de lo que es mío por naturaleza, aunque no era de él por naturaleza. Nosotros en la vida tenemos
tenemos dos posibilidades. Por un lado, podemos ser nosotros los envidiosos, ¿no? Y podemos ir por la vida como Adonías en el caso de Salomón, queriendo aquello que sencillamente no es nuestro y que muchas veces ni siquiera necesitamos, cosas con las cuales no creemos que seremos felices, pero que somos felices ya con lo que tenemos, pero aún así la envidia nos lleva y nos motiva a querer y seguir insistiendo en tener algo más y más y más y más. Y en la vida vamos a encontrar entonces con ese peligro, con el peligro de la codicia y con el peligro de la envidia. Por esa razón es muy importante que siempre nos miremos en el espejo y nos demos cuenta de si estamos cayendo en este problema. Porque esto nos lleva a actuar y entonces empezar a mover las fichas, por así decirlo, para poder obtener eso que queremos, que codiciamos. Pero en ese proceso de mover las fichas, usualmente caemos en eso, caemos en traición, caemos en estar conspirando contra una persona a sus espaldas y terminamos haciendo más mal que bien, ¿no? Así que por un lado revisemos nuestras vidas a ver si hay en nosotros envidia o si hay en nosotros codicia. Por otro lado, hay que entender que en la vida hay gente envidiosa y como decíamos en uno de estos días, hay gente que le molesta cuando usted sale adelante. Hay gente que le molesta cuando es usted el que obtiene ciertos triunfos. Hay gente que le molesta cuando es usted la persona que se ganó, no sé, el premio, el viaje corporativo a Cancún con todo pago. Hay gente que le molesta que el otro tenga éxito porque quieren tener éxito ellos y no pueden. Así que no solo es importante limpiar nuestras vidas de la envidia y la codicia, sino también es importante saber primero quién a nuestro alrededor es codicioso y envidioso, porque de esa forma usted tiene allí no un amigo, sino alguien potencial o a un enemigo potencial, alguien que se le va a convertir en un problema en algún momento de su vida. Por otro lado, también es importante entender quién a nuestro alrededor es envidioso, porque esas personas envidiosas nos pueden hacer daño. Y aquí es donde tenemos que ser astutos como las serpientes y anticiparnos a quién nos puede hacer daño. No para hacerle daños a ellos primero, no, porque eso no es lo que dice la Biblia, sino que debemos ser astutos para saber entonces qué esperar de esas personas y saber, por ejemplo, no confiar cosas importantes en ellos, porque ese tipo de personas son las que actúan para que a ti te vaya mal. Que Dios nos ayude a librarnos de la envidia de nuestros corazones, pero también que nos ayude a librarnos de personas envidiosas.